¡Alto ahí! Si te encanta una historia donde el silencio subestimado se convierte en un rugido catastrófico, pulsa el botón de suscribirte, toca la campana de notificaciones y revienta el botón de me gusta. En este video ahora mismo. El precio de la derrota y la sonrisa del secreto. ¿Qué aspecto tiene la victoria? ¿Es la fría y estéril satisfacción del mazo de un juez? ¿O es el destello cegador de los diamantes bajo una araña de cristal en un salón de baile? Para una mujer fue ambas cosas. A las 3:15 p.m. salió de la Corte Suprema de Nueva York, su matrimonio terminado, su cuenta bancaria vacía y su exmarido sonriendo triunfalmente. El mundo la dio por arruinada. Pero a las 7:40 p.m., tan solo 4 horas después, ella emergió de un Rolls Royce negro azabache en la gala del Met, envuelta en una armadura de alta costura. Esta no es solo una historia de divorcio. Esta es la historia de cómo Isabel Vance lo perdió todo para ganarlo todo. El aire en la sala del Tribunal 3B estaba viciado, con olor a barniz de madera vieja, café barato y desesperación. Durante 18 meses, esta sala había sido el purgatorio personal de Isabel Vance, y hoy terminaba. Tras revisar el acuerdo prenupcial, con fecha del 12 de octubre de 2014, este tribunal considera que el contrato es válido, vinculante e irrompible. La jueza Eleanor Vázquez ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Para ella, este era solo otro divorcio de la alta sociedad, otro martes. Se concede la petición de disolución. Todos los activos enumerados en el anexo A del acuerdo seguirán siendo propiedad exclusiva del señor Julian Thorne. Un pago único y no conyugal de $250,000, según lo estipulado, será transferido a la señora Vance, de soltera Gautier, tras la firma. Este asunto ha concluido. ¡Mazo! ¡Golpe! Una ola de tranquilos y satisfechos murmullos provino de la mesa contraria. Julian Thorne, titán de las finanzas, fundador de Thorne Global Holdings, se sentó como un emperador romano. Su traje era un brioni hecho a medida. Su cabello plateado estaba perfecto, y su rostro mostraba una mirada de profunda victoria de sala de juntas. No solo había ganado, había aniquilado. A su lado, su equipo legal de Herrera, Stone & López, guardaba discretamente sus maletines de piel de caimán. El señor Herrera, el tiburón principal, se permitió una sonrisa delgada y reptiliana. Miró al abogado de Isabel, un hombre joven, serio y completamente superado llamado David Chen, que miraba su bloc de notas como si contuviera las respuestas al universo. Isabel sintió el peso de una docena de miradas vestidas de Armani en su espalda. Los amigos de Julian, los miembros de su junta directiva, estaban allí para presenciar la ejecución final. «Por favor, póngase de pie, señora Vance», susurró David Chen con la voz ronca. Isabel se puso de pie. Llevaba un sencillo vestido recto azul marino de Theory. Tenía 2 temporadas de antigüedad. Era lo único respetable que Julian no había puesto en el almacén. No había pronunciado una palabra en toda la audiencia. No había necesidad. El acuerdo prenupcial, firmado bajo coacción solo unos días antes de su boda, mientras la empresa de su padre se tambaleaba al borde de una bancarrota orquestada por Thorne, lo había dicho todo. Se quedó con su apellido de soltera, su ropa y $250,000, que en su mundo era una propina. Estaba oficialmente, espectacularmente y públicamente arruinada. Julian también se levantó. Se ajustó el chaleco y con la practicada magnanimidad de un vencedor, caminó hacia ella.
La prensa en la galería, apiñada en la última fila como animales en un corral, se inclinó con sus teleobjetivos, desesperada por la toma. «Isabel», dijo, su voz un murmullo bajo y condescendiente. «Sin resentimientos, espero. Los negocios son los negocios». Miró a su abogado. «Y usted, señor Chen, un esfuerzo valiente. Quizás limítese al tribunal de tráfico la próxima vez». La mandíbula de David Chen se tensó, pero Isabel colocó una mano ligera sobre su brazo. Se volvió hacia Julian, el hombre que la había cortejado. Se había casado con ella y luego la había aislado sistemáticamente. El hombre que la llamaba su pajarito, y luego le había cortado las alas, sus amistades y sus lazos familiares. El hombre que ella descubrió que había estado desviando dinero a su nueva amante, Chloe Stanton, durante 2 años, utilizando una corporación fantasma que él pensó que ella era demasiado estúpida para notar. Ella miró su rostro perfectamente atractivo y completamente cruel. Y luego hizo lo único que nadie en la sala esperaba. Isabel Vance sonrió. No era una sonrisa pequeña, educada o de derrota. Era una sonrisa enigmática, de alto voltaje y de combustión lenta que comenzó en las comisuras de su boca e iluminó todo su rostro. Era la sonrisa de una mujer que sabía un secreto delicioso y explosivo. La propia sonrisa de Julian flaqueó. Dio un paso atrás involuntariamente. «¿Qué? ¿Qué es tan gracioso?» «Oh, Julian», dijo ella, su voz clara y audible en la sala silenciosa. «No tienes idea». Se dio la vuelta, sin esperar una respuesta. Con David Chen a su lado, caminó por el pasillo central. Los obturadores de las cámaras comenzaron a hacer clic, un latido mecánico y frenético. Clic, 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 clic. Al llegar a las pesadas puertas de roble, pasó junto a la galería pública. En la última fila, una joven rubia platino, Chloe Stanton, estaba sentada con gafas de sol puestas dentro. Intentaba ser discreta, pero el diamante de 8 quilates en su mano izquierda, un regalo de precompromiso que el NY Post había nombrado, era prácticamente incandescente. Chloe estaba esperando para consolar al vencedor. La mirada de Isabel se encontró con la de Chloe por una fracción de segundo. La sonrisa de Isabel se amplió. Incluso le dedicó un guiño cómplice. Chloe Stanton retrocedió visiblemente. Luego, Isabel abrió las puertas y salió al pasillo, donde una pared cegadora de flashes irrumpió. Los paparazzi y los equipos de noticias, a quienes el propio equipo de relaciones públicas de Julian había avisado esperando un espectáculo de la esposa llorando, se abalanzaron. «Isabel, ¿de verdad te vas sin nada?» «Sarah, Thorne, ¿cómo se siente?» Julian se quedó con todo. ¿Qué hará ahora? Ella no corrió. No se cubrió la cara. Caminó a través de la tormenta de preguntas como si caminara sobre el agua. La sonrisa nunca abandonó su rostro. Llegó a lo alto de las escaleras del juzgado, con el cielo gris de Manhattan cerniéndose sobre ella. Julian y su equipo, mirando desde la ventana de la sala del tribunal, estaban paralizados. «¿Qué está haciendo?», murmuró Herrera nervioso. «Se supone que debe estar llorando». «Es histeria», dijo Julian, aunque un nudo frío de pavor se apretó en su estómago. «Finalmente se ha roto. Será irrelevante por la mañana». En los escalones, Isabel hizo una pausa. Miró directamente a la lente de un fotógrafo de AP. La sonrisa había desaparecido, reemplazada por una mirada de serenidad inquebrantable. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La foto estaría en la portada de la sección de estilo mañana,
pero el mundo había interpretado completamente mal la escena. Pensaron que estaban viendo una tragedia. Isabel Vance sabía que estaban viendo el prólogo de un triunfo. Fase 1 completada, murmuró David Chen, protegiéndola mientras abría la puerta de un sedán negro de aspecto genérico que esperaba. No era un taxi, pero ciertamente no era una limusina. Impeccable, David, respondió Isabel, deslizándose dentro. La sonrisa regresó, afilada como un diamante. Él firmó. Él confirmó bajo juramento que todos los activos estaban declarados. Se acaba de poner la soga al cuello él mismo. El coche se alejó de la acera, dejando que el circo mediático devorara a Julian Thorne, quien finalmente emergió luciendo por primera vez en su vida, completamente desconcertado. La cláusula Prometeo, recarga silenciosa. Para entender la sonrisa, hay que entender la jaula. Isabel Gauthier no había sido una cazafortunas. Había sido garantía. Su padre, Pierre Gauthier, era dueño de una pequeña y brillante empresa de software de logística. Julian Thorne, en su búsqueda por monopolizar toda la cadena de suministro, no quería comprarla. Quería aplastarla. Lanzó una adquisición hostil, sangrando la empresa de Pierre hasta secarla. Luego conoció a Isabel en un evento benéfico. Ella tenía 24 años, era brillante, con un título en Historia del Arte, pero una mente para los sistemas y la lógica. Él se sintió atraído, luego obsesionado. Le hizo una oferta a Pierre. Retiraré mis perros, absorberé su deuda, incluso le daré un asiento en una junta subsidiaria. Todo lo que tiene que hacer es presentarme a su hija correctamente. Pierre, un hombre destrozado, había aceptado. El matrimonio fue un torbellino y luego fue una prisión. A Julian le encantaba exhibirla. «Esta es mi esposa, Isabel», decía en cenas en Perse o Daniel. «Es hermosa, ¿verdad? Habla 3 idiomas. Pero gracias a Dios, me tiene a mí. Ni siquiera puede llevar la cuenta de un talonario». Los invitados se reían. Isabel sonreía. Él la aisló lenta y metódicamente. Sus viejos amigos lo aburrían. Su familia era de clase. Le dio una asignación supervisada por su oficina financiera. Le regaló un puesto como directora de su fundación benéfica. Un cargo sin poder ni presupuesto, con una sola tarea: lucir bien en las fotos. Durante los primeros 2 años, estuvo entumecida. Ella era el trofeo de porcelana perfecto. Asistía a galas, organizaba cenas y moría un poco por dentro todos los días. El cambio llegó un martes. Julian estaba en Londres. Ella estaba en su oficina en el complejo de los Hamptons, buscando un membrete de la fundación. Su ordenador principal estaba encendido. Él nunca le permitía tocarlo. Pero su contraseña, Icaruset, la arrogancia, era algo que ella conocía desde hacía años. Ella solo estaba buscando la carpeta de papelería. Pero vio una diferente etiquetada como proyectos, y dentro de esa, un archivo llamado Quimera. Hizo clic. No era un archivo corporativo, era un proyecto encriptado, extraoficial y de presupuesto negro. Una nueva plataforma de logística impulsada por inteligencia artificial, IA. Era brillante, era revolucionaria y era profunda, profundamente ilegal. Vio las proyecciones, miles de millones, vio el esquema y vio el fundamento de todo el código. Se le heló la sangre, lo reconoció. Era el algoritmo central de la antigua empresa de su padre, el que Julian supuestamente había archivado después de la adquisición. Julian había tomado la obra maestra de su padre, la había pulido con su propio dinero oscuro
y se estaba preparando para lanzarla como propia. No solo había robado la empresa de su padre, había robado su legado. Esa noche, Isabel Vance dejó de ser una prisionera. Se convirtió en una espía. Durante un año, interpretó a la esposa perfecta y atolondrada. De día, probaba canapés para fiestas. Por la noche, se sentaba en la oscuridad de su vestidor, con un laptop desechable y un disco duro encriptado de grado militar. Aprendió a codificar. Aprendió a rastrear cuentas offshore. Siguió las migas de pan digitales desde Thorn Global hasta una corporación fantasma en las Islas Caimán, Phaeton Investments, y encontró la palanca, la patente del algoritmo de su padre. Prometheus, estaba a punto de expirar, pero era de su padre. Tras su muerte, por una afección cardíaca solo 6 meses después de la boda, sus activos personales habían pasado a ella. La patente era suya. Julian simplemente había asumido que era parte de la adquisición corporativa. Nunca se había molestado en verificar. Sus abogados habían cometido un error administrativo de varios miles de millones de dólares. Ella podría demandar, pero eso sería un desastre público y tomaría años. Los abogados de Julian la enterrarían en apelaciones. No, ella no demandaría, ella confiscaría. Necesitaba un abogado, no un tiburón de Herrera, Stone and López. Necesitaba a alguien invisible, alguien brillante y alguien hambriento. Encontró a David Chen a través de una revista de derecho tecnológico pro bono. Era un genio forense de TI que acababa de ser despedido de una firma importante por decirle a un socio que estaba éticamente comprometido. Se reunió con él en un Starbucks suburbano, vestida con una sudadera con capucha y gafas de sol. Ella expuso los datos. Los ojos de David se abrieron. «Sora Thorne, estas son las llaves del reino. Se está divorciando de mí», dijo ella, con la voz plana. «Ha conocido a otra. Va a activar el acuerdo prenupcial. Cree que me está dejando sin nada. Lo está haciendo», dijo David, mirando la pantalla. «Te está dejando con todo. Simplemente no sabe que es tuyo». El plan fue tramado. Era simple y fue brutal. Paso 1. Dejar que Julian solicitara el divorcio. Paso 2. No luchar contra nada. Hacerle creer que estaba débil, derrotada y rota. Paso 3. Dejar que ganara. Dejarlo ir a la corte y finalizar la disolución bajo juramento. Dejar que cayera el mazo del juez. Paso 4. En el momento en que el divorcio fuera definitivo, ella volvería a ser Isabel Vance. Y sus activos prematrimoniales, incluida la patente Prometeo, serían suyos y solo suyos. Julian no tendría reclamo conyugal. Paso 5. Mientras Julian brindaba por su victoria, Isabel y David ejecutarían el plan real. Necesitaban un socio, una ballena, alguien con el efectivo, la infraestructura y un odio profundamente arraigado hacia Julian Thorne. Solo había un nombre en la lista: Sebastian Vale, el enigmático multimillonario tecnológico de 35 años. Un misterio de Silicon Valley que había trasladado su empresa, Vale Digital Ventures, a Nueva York específicamente, según él, para romper el club de los viejos. Él y Julian se odiaban. Su rivalidad era legendaria. David Chen aseguró una reunión. Isabel, vestida con su ropa de esposa triste, expuso su caso. Sebastian Vale no dijo una palabra durante 10 minutos. Solo miró los datos, luego a Isabel y de nuevo. Finalmente, se recostó en su silla. «Usted no es un pájaro, Sora Thorne. Usted es un dragón. No solo quiere escapar.
Quiere incendiar su castillo y construir el suyo sobre las cenizas. Quiero lo que es mío, dijo Isabel. Lo tendrá, dijo Vale. Y yo obtendré el proyecto Quimera. Y Julian obtendrá la SEC. Me gusta. Mi gala es el martes, la noche de su audiencia de divorcio. Qué apropiado. No podré entrar, había dicho Isabel. No tendré el dinero, el vestido. Sebastian Vale había sonreído. Oh, Isabel, no necesitará una entrada. Usted es la invitada de honor. Pregúntate. Si fueras Isabel, ¿habrías elegido luchar por el acuerdo o marcharte en silencio, sabiendo que tenías un secreto más grande? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. La Perséfone de Manhattan. Coronación pública. El sedán negro no fue al ático vacío que una vez había llamado hogar. La cerradura que ella conocía había sido cambiada a las 3:16 p.m. No fue a un hotel. Fue a una entrada de ascensor privada y sin marcar de las residencias Setai en el centro de la ciudad. Una dirección tan discreta que ni siquiera los paparazzi sabían dónde buscar. David Chen deslizó una tarjeta negra. El ascensor se abrió directamente a un extenso penthouse de 5,000 pies cuadrados. Los ventanales de suelo a techo ofrecían una vista impresionante de la ciudad. El apartamento no estaba vacío. Era un centro de comando de alta tecnología y alta costura. En la sala de estar, un equipo de 4 esperaba. Un hombre con gafas afiladas y una cinta métrica, un sastre, una mujer con una nube de cabello rosa y un estuche de maquillaje del tamaño de una batería de coche, y otros 2 que desempacaban reverentemente bolsas de ropa. «Señora Vance», dijo el hombre que se presentó como Antoine. «El señor Val envía sus disculpas. Él está en el lugar. Insistió en que se pusiera esto». Descomprimió la bolsa más grande. Isabel jadeó. No era un vestido. Era una obra de arte. Un Schiaparelli de alta costura a medida. Terciopelo negro tan profundo que parecía beber la luz, con un corsé incorporado de bordado anatómico dorado incrustado con rubíes. Era impactante. Era agresivo. En una palabra, armadura. «Y estos», dijo la mujer de cabello rosa. Abrió un estuche de joyas. Sobre un lecho de terciopelo azul yacía un collar. Una cascada de diamantes blancos impecables, centrados por un solo diamante amarillo canario, impresionante del tamaño de un huevo de petirrojo. «Es demasiado», susurró Isabel, llevándose la mano a la garganta. «Es exactamente suficiente», dijo Antoine. «El tema de la gala es los nuevos dioses. Usted es Perséfone de vuelta del inframundo. Ahora, a vestirse. Durante las siguientes 3 horas». Isabel Vance fue deconstruida y reconstruida. Fue fregada, pulida y masajeada. El cabello a la altura de los hombros de la esposa respetable fue recogido en un moño severo y elegante que exponía el escote del vestido. Su maquillaje era dramático. Un ojo ahumado, piel pálida y perfecta, y un labio rojo sangre intenso. Mientras trabajaban, David Chen estaba en la esquina con su laptop, ocurriendo su propia transformación. «El decreto está archivado», dijo, sin levantar la vista de su pantalla. «Usted es oficialmente Isabel Vance. Sus nuevas cuentas bancarias están activas, financiadas por la transferencia inicial de Vale. Y el fantasma Phaeton. El equipo digital de Val acaba de iniciar la transferencia hostil. Hemos tomado el control de los servidores de Caimán. Los códigos de acceso de Julian son nulos. ¿Y la patente? Presenté el recurso de amparo contra Thorn Global por infracción a las 3:17 p.m., justo después del mazo. Acaban de ser notificados. Herrera probablemente esté sufriendo un derrame cerebral mientras hablamos». «Bien», dijo Isabel.
El vestido estaba abrochado. Le quedaba como una segunda piel. El collar estaba abrochado. Estaba frío e increíblemente pesado. El peso de su nuevo poder. Se paró frente al espejo. La mujer que había salido del juzgado, una mujer pálida y olvidable con un vestido azul marino, se había ido. La mujer en el espejo era aterradora. Era una reina. Una última cosa, dijo Antoine. Sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había joyas. Era una única tarjeta de metal negro. Una tarjeta Amex Centurion. La tuya nueva, dijo David, sonriendo por primera vez en todo el día. El nombre en la cuenta era Vance Industries. A las 7:40 p.m., las puertas del ascensor se abrieron al garaje. Un reluciente Rolls-Royce Phantom negro, azabache, estaba esperando. Él estará allí, ya sabes, con ella, dijo David, sosteniendo la puerta. Lo sé, dijo Isabel. Esa es la mitad de la diversión. El coche se deslizó en el tráfico de Manhattan, un silencioso tiburón negro, moviéndose a través del agua brillante. El Museo Metropolitano de Arte estaba iluminado como un faro, un Olimpo moderno que se alzaba desde la oscuridad de la Quinta Avenida. La calle era un embotellamiento de limusinas, luces de policía intermitentes y el rugido de una multitud de miles de personas apretadas contra las barricadas. Esta no era una gala ordinaria. Esta era la gala del Met inaugural de Sebastian Valle. Él había donado personalmente 50 millones al museo para llevar el Instituto del Traje al siglo XXI, y a cambio se le había dado carta blanca. El tema, los nuevos dioses, mitos tecnológicos y poder, era un disparo directo al viejo dinero de Nueva York, y el viejo dinero había venido solo para demostrar que seguían siendo relevantes. El Rolls-Royce Phantom que llevaba a Isabel se saltó toda la fila y recibió una escolta policial directamente a la base de los famosos escalones. ¿Quién es esa?, susurró una corresponsal de Vogue a su micrófono. Están recibiendo el tratamiento Vale. Ni siquiera el alcalde recibió eso. La puerta fue abierta por un discreto guardia de seguridad. Un único tacón, Manolo Blahnik negro, pisó la alfombra roja. La prensa, que había estado fotografiando perezosamente a una actriz de lista B, se giró colectivamente. Un silencio cayó. Luego el caos. Isabel Vance salió del coche. Los flashes de las cámaras irrumpieron en una sólida pared de luz. Una supernova. Estaba irreconocible de la mujer de los escalones del juzgado de 4 horas antes. El vestido Schiaparelli, los diamantes Graff, la pura y no adulterada audacia de su presencia. Fue una onda de choque visual. ¿Es Isabel Thorne? No, no puede ser. Dios mío, el vestido. ¿Quién la viste? Ella no está en la lista de invitados. En lo alto de las escaleras, posando para el banco principal de cámaras, estaba Julian Thorne. Se había recuperado de su confusión en la corte. Estaba de vuelta en su elemento, charlando, su mano posesivamente en la cintura de Chloe Stanton. Chloe llevaba un elegante vestido Versace plateado. Se veía hermosa, pero de la manera en que un coche de lujo nuevo se ve hermoso. Caro, brillante, irreemplazable. Julian estaba a mitad de la frase con un reportero del NY Post, cuando el rugido de la multitud de abajo cambió. Se giró, molesto por la interrupción. Vio el Rolls Royce negro. Vio el vestido. Vio a la mujer. Su sangre no solo se congeló, se paralizó por completo. El reportero del NY Post, oliendo una historia, dijo: «Julian, ¿no es eso?
El rostro de Julian era una máscara de shock puro y no adulterado. Su mandíbula estaba floja. Pareció por un momento un hombre que había visto un fantasma muy bien vestido y muy caro. Chloe, al ver su reacción, se giró. Su propio rostro perfectamente contorneado se arrugó. La mujer que había visto en la corte era una nadie. Esto era una amenaza. ¡Julian!, gimió Chloe, agarrando su brazo. ¡Julian! ¿Con quién está? ¿Cómo llegó aquí? Pero Julian se quedó sin palabras. Isabel comenzó su ascenso. No se apresuró. Subió los escalones uno por uno como si fueran de su propiedad. No miró a la prensa. No miró a la multitud. Y no miró a Julian y Chloe en absoluto. Miró directamente al frente. La prensa gritaba: ¡Isabel! ¡Isabel! ¿Quién te viste? ¿Estás con alguien? Vance, ¿cómo conseguiste una invitación? Llegó al rellano donde Julian y Chloe estaban paralizados. El aire crepitaba con tensión. Los tres estaban en un triángulo de seda, diamantes y odio puro. Isabel se detuvo solo un momento. Miró a Julian. Su rostro estaba sereno. Ella le dio exactamente la misma sonrisa que le había dado en la sala del tribunal. Luego se giró hacia la corresponsal principal de Vogue, que parecía desmayarse de emoción. La corresponsal empujó un micrófono hacia adelante. Isabel se inclinó. Su voz era de terciopelo. «Schiaparelli». «¿Y esto?», dijo, tocando ligeramente el diamante canario. «Es un regalo. De un amigo. ¿Y tu nombre para la lista?» Isabel sonrió. «No es Thorne», resonó su voz a través de los micrófonos. «Es Vance. Isabel Vance». Pivotó, pasando junto a Julian y Chloe. Dos estatuas en un campo de batalla en llamas. Al llegar a la cima de los escalones, las grandes puertas del museo se abrieron. Sebastian Val estaba en el arco, a contraluz como un dios. Llevaba un smoking Tom Ford, a medida desabrochado sin corbata. Era el carisma hecho carne. No había estado en los escalones. No necesitaba estarlo. Él era el anfitrión. Caminó hacia adelante, ignorando las cámaras, y tomó la mano de Isabel. No la estrechó. Se la llevó a los labios y la besó. «Isabel», dijo, su voz un barítono bajo que los micrófonos apenas captaron. «Llegas tarde. Empezaba a preocuparme». «El inframundo está muy lejos de aquí, Sebastián», respondió ella, sin perder el ritmo. «Bueno», dijo él, ofreciendo su brazo. «Bienvenida de nuevo a la luz». Juntos, los nuevos dioses se giraron y entraron en la gala, dejando al mundo y a un Julian Thorne muy enfurecido, preguntándose qué diablos acababa de pasar. El veredicto cósmico, el ocaso del viejo dios. El gran salón del Met se había transformado. Ya no era un salón de estatuas, era un Olimpo tecno-oscuro. Los suelos de mármol negro brillaban bajo focos estratégicamente colocados, proyectando sombras largas y dramáticas. La atmósfera estaba cargada con el olor de tratos multimillonarios. La llegada de Isabel, con Sebastian Val, tuvo el efecto de una bomba nuclear. El murmullo, que había sido un zumbido de fondo educado, se aceleró hasta un silbido frenético y agudo. Ella estaba de pie junto a la exhibición del templo de Dendur, cuando finalmente llegó el ataque que había estado esperando. Una mano agarró su brazo, con fuerza, como un vicio. «¿Qué es este juego, Isabel?» Julian, cuyo rostro se veía tan apuesto en la televisión, era de un rojo aterrador y veteado. Estaba respirando pesadamente, su chaqueta brión y tensa. Había evadido a la seguridad personal de Sebastian en un ataque de rabia ciega. Chloe Stanton estaba flotando a pocos metros detrás de él, pareciendo una niña asustada.
Su vestido Versace plateado de repente parecía barato. «Julian», dijo Isabel, su voz peligrosamente tranquila. Ella miró deliberadamente sus dedos, sujetando el terciopelo negro de su manga. «Estás haciendo una escena. Suelta mi brazo». «Yo soy la escena», siseó, su voz baja y furiosa. Estaba temblando. «Ese coche, ese disfraz, esa roca alrededor de tu cuello. ¿Lo tuviste todo el tiempo? ¿Fue este tu patético y traicionero plan mientras llorabas en mi casa?» Estaba tan acostumbrado a que ella se encogiera, a sus lágrimas. Su compostura lo estaba volviendo loco. «¿Qué plan?», preguntó Isabel, con la voz ligera, genuinamente curiosa. Ella no apartó el brazo. Simplemente se quedó quieta, obligándolo a ser el agresor. «Mi plan para ser humillada públicamente, para ser echada de mi casa, para recibir un pago que ni siquiera cubriría tu cuenta del bar en el Ritz. Tienes razón, Julian. Todo ha ido exactamente de acuerdo con mi plan». Él se quedó momentáneamente desconcertado. «Entonces, ¿qué es esto? Estás con Vale, mi mayor enemigo. Saliste del juzgado y corriste directamente hacia él. ¿Crees que te cuidará? Te dejará caer en una semana, Isabel. Te usará y te tirará, justo como él». «Justo como hiciste tú», terminó ella por él. Él hizo una mueca como si le hubieran abofeteado. El sonido de su propia arrogancia reflejado en él era demasiado. ¡Tú perra!», escupió, su rostro a centímetros del de ella. «Firmaste los papeles. Los firmaste. No tienes nada». «Así es, Julian», dijo Isabel. Se inclinó, su voz bajando a un susurro cómplice, y el aroma de su perfume Frédéric Malle lo envolvió, un aroma que él le había comprado. «No tengo nada», ella sonrió, esa misma sonrisa enloquecedora del juzgado. «Y sabes lo que dicen, cuando no tienes nada, no tienes nada que perder». Ella apartó su brazo de su agarre, que se había aflojado en su shock. «Ahora», dijo, alisando el terciopelo de su manga, «te recomiendo encarecidamente que tomes una copa. Te ves terrible, y creo que tu compañera está a punto de llorar». Isabel se dio la vuelta y se alejó, dejándolo echando humo e impotente. Todo el encuentro había durado menos de 90 segundos, pero una docena de teléfonos lo habían capturado. Encontró a Sebastian Vale junto al escenario principal, donde estaba hablando animadamente con un senador y el CEO de Google. Él la vio acercarse, vio la nube de tormenta de Julian a su paso, y una lenta sonrisa de aprecio se extendió por su rostro. «¿Todo bien, Perséfone?», murmuró mientras ella se reunía con él, entregándole una copa de champán recién servida. «Perfecto», dijo ella. «Está nervioso». «Nervioso y bien», dijo Vale, con los ojos brillantes. «Los avispones están en el nido. Veamos si podemos hacer que pululen». Tocó un micrófono en el atril. Un fuerte pitido electrónico silenció la sala. La música ambiental se desvaneció. Un foco lo encontró. «Buenas noches a todos», resonó la voz de Sebastian Vale por todo el salón. «Bienvenidos. Bienvenidos al Olimpo». Julian y Chloe habían encontrado asientos en una mesa cerca del frente, justo al lado de los Abernathy, pálidos. Julian miró a Vale con odio puro y no adulterado. Me encanta este museo», continuó Vale, caminando por el escenario, su smoking Tom Ford, un fuerte contraste con su energía descarada. «Está lleno de historia, lleno de historias. Historias de dioses, de monstruos, de imperios que pensaron que durarían para siempre, y de la sangre nueva que se levantó para reemplazarlos». Él sonrió. «Esta noche estamos celebrando un nuevo futuro. Un futuro de transparencia, de innovación y de
Disrupción. Dejó que esa palabra se cerniera en el aire, una amenaza de $100,000. Mi empresa, Vale Digital Ventures, ha estado interesada durante mucho tiempo en esa última, la disrupción. Y esta noche, no solo estoy aquí para mostrarles viejas estatuas, estoy aquí para anunciar la adquisición de una nueva cartera. Una tecnología tan poderosa, tan revolucionaria, que va a cambiarlo todo. La sala estaba en silencio. Esto no era la charla normal de la gala. Todos ustedes conocen Thorn Global Holdings, dijo Vale. No fue un jadeo, fue una succión. El sonido de 500 pulmones inhalando a la vez. Nunca se nombra a un competidor, a un rival, en un evento como este. Fue una violación de la etiqueta tan profunda que fue casi una declaración de guerra. Julian Thorne se sentó bruscamente, su silla rascando el mármol. «Los conocen», dijo Vale, su voz el bisturí de un cirujano, como una parte confiable, aunque aburrida, de la vieja guardia, una empresa de logística. Pero lo que no saben es que han estado sentados sobre un secreto. El rostro de Julian, que había estado rojo, ahora se estaba quedando sin color. Un proyecto tan secreto que lo mantuvieron fuera de sus propios libros. Un proyecto al que llamaron Proyecto Quimera. El nombre golpeó la sala como un golpe físico. Julian se giró lenta, mecánicamente, su mirada furiosa y confusa recorriendo la sala hasta que encontró a Isabel. Ella estaba de pie junto al escenario bañada en la luz azul, mirándolo. Ella no estaba sonriendo, no estaba enojada, solo estaba mirando. Y en ese momento, Julian Thorne lo entendió. No había estado en el juzgado para un divorcio, había estado en el juzgado para una ejecución, y acababa de ser declarado muerto. Proyecto Quimera, continuó Sebastian Vale, su voz resonando con poder teatral. Era un maestro de ceremonias, y esta era su obra maestra. Se paseó por el borde del escenario, no como un anfitrión, sino como un fiscal. Toda la sala era su jurado. Una red logística totalmente autónoma e impulsada por IA, explicó, su tono de admiración fingida. Es predictiva, se autocura. Es una tecnología que dejará obsoleta a cualquier otra cadena de suministro en la Tierra. Es una idea de $1 billón, amigos. 1 billón. Con B. Dejó que ese número se cerniera en el aire, un peso espectacular y reluciente. En la audiencia, los inversores que tenían participaciones en Thorn Global desviaron sus miradas, con los ojos muy abiertos. Un proyecto de $1 billón del que nunca habían oído hablar. Un proyecto tan secreto, dijo Vale, con la voz baja, que Julian no solo lo ocultó a sus competidores, lo ocultó a su propia junta directiva, lo ocultó a sus accionistas, lo ocultó a la SEC, lo financió con cuentas fuera de balance, dinero negro y una corporación fantasma en las Islas Caimán. Un jadeo colectivo y horrorizado. Esto ya no era solo una rivalidad, era una acusación criminal. Cada teléfono en la sala no solo estaba grabando, estaban transmitiendo. Julian Thorne se puso de pie. «Esto es calumnia, Vale», rugió, su rostro una máscara de rabia púrpura. «Eres un charlatán, no tienes pruebas, tú». «Siéntate, Julian», dijo Vale. No fue una petición, fue una orden fría y rotunda. «Los adultos están hablando, ¿ves?», continuó, volviéndose hacia la multitud cautivada. «Esa ni siquiera es la parte más interesante. La parte más interesante es que el proyecto Quimera se construyó sobre una mentira». Miró directamente a Julian, con una sonrisa de lobo en sus labios. Se construyó sobre terreno robado. Julian,
que estaba a mitad de camino de vuelta a su asiento, se congeló. Su rostro, que había estado rojo, ahora era de un blanco enfermizo y ceroso. Él lo sabía. En ese microsegundo, lo sabía. Verán, para construir esta quimera, Julian necesitaba un algoritmo fundamental, una chispa, una llave, un pequeño trozo de genio que no podía crear él mismo. Así que encontró uno. Lo encontró en una pequeña y brillante empresa que él adquirió hace años, una empresa llamada Prometeo Software. En una mesa en la parte de atrás, el señor Herrera, el abogado principal de Julian, que había venido a celebrar la victoria, parecía como si le hubieran disparado. Estaba buscando a tientas su teléfono, sus manos temblando tan violentamente que lo dejó caer en su ensaladera. Julian asumió que la patente central de ese algoritmo era parte de la compra corporativa, dijo Vale, su voz goteando simpatía falsa. Un error administrativo, un descuido, un vaya de miles de millones de dólares. Construyó todo su imperio secreto sobre una base que no poseía. Así que, dijo Vale, durante los últimos 6 meses, mi equipo en Vale Digital Ventures ha estado en comunicación, no con Thorn Global, sino con la verdadera dueña de la patente Prometeo, la única heredera legal. El foco que había estado sobre Vale se apagó. El salón se sumió en una oscuridad momentánea y emocionante. El único sonido fue la silenciosa y colectiva toma de aliento de 500 de las personas más poderosas del mundo. Snap. Un único foco de luz blanca brillante iluminó a Isabel Vance. Ella estaba de pie junto al escenario, con la mano en el diamante canario, su vestido Schiaparelli luciendo como una armadura dorada. Su rostro era una máscara de serenidad sublime y fría. No era una invitada, no era una acompañante. Parecía la diosa Perséfone, reina del inframundo, resucitada para entregar el juicio. «Damas y caballeros», resonó la voz de Sebastián Vale desde la oscuridad, el grito de un heraldo. «Conozcan a mi nueva socia». La sala estaba quieta como la muerte. La fundadora y CEO de la recién formada Vance Industries. Un murmullo confuso. Vance Industries, la mente brillante que no solo identificó el proyecto Quimera, sino que posee legalmente la propiedad intelectual sobre la que está construido. La mujer que, a las 3:17 p.m. de hoy, hace solo 4 horas, presentó un recurso de amparo tan vasto que ha congelado efectivamente toda la división Quimera de Julian Thorn. Concluyó Vale mientras salía al borde de su luz. Mi invitada de honor esta noche. Conozcan a Isabel Vance. El silencio que siguió fue destrozado. No fue un aplauso. Fue un rugido visceral y crudo de shock, de asombro, de cambio de paradigma en tiempo real. Julian Thorn, sin embargo, no lo escuchó. Era un toro ciego de rabia. Las complejas implicaciones legales y financieras se perdieron en él. Todo lo que vio fue la traición personal definitiva. «¡Tú!», gritó. Su voz se quebró, haciéndose eco de una manera que se volvería viral en segundos. Señaló con un dedo tembloroso hacia ella, todo su cuerpo vibrando. «Tú hiciste esto. Tú eras una camarera. No eras nada. Te di todo». La sala, que había estado ruidosa, volvió a un silencio profundo y horrorizado. La máscara no solo estaba quitada, estaba destrozada. Este no era un rey. Esto era un animal. Isabel Vance, sin embargo, no se inmutó. No levantó la voz. Simplemente lo miró. Luego comenzó a caminar. La multitud se abrió para ella como el mar rojo. Caminó, sus tacones haciendo clic suavemente sobre el mármol,
directamente hacia su mesa. Se detuvo a solo unos metros de él. Sebastian aparentemente le había dado un micrófono, porque cuando habló, su voz era tranquila, clara y amplificada, cortando a través de su respiración entrecortada. «Fui subestimada», dijo. Julian se estremeció. «Tú y todo tu equipo de abogados caros me subestimaron». Ya no solo le estaba hablando a él, se estaba dirigiendo a la sala. «Pensaste que era estúpida. Le dijiste a tus amigos que no podía llevar una chequera. Me dijiste en nuestra noche de bodas que mi único trabajo era verme bonita. Así que lo hice. Me vi bonita y sonreí, mientras te veía construir todo tu futuro sobre mi base». Ella dio otro paso. «Estabas tan ansioso por deshacerte de mí, tan ansioso por encerrarme y traerla a ella. No me darías ni un centavo más de lo estipulado en el acuerdo prenupcial. Y hoy, su voz una hoja quirúrgica de seda, en la corte, frente a la jueza Eleanor Vázquez, tu abogado, el señor Herrera, te hizo confirmar bajo juramento que todos los bienes conyugales habían sido declarados. Juraste ante el Estado de Nueva York que la disolución era definitiva». Un jadeo colectivo recorrió la multitud, mientras entendían la trampa en ese momento. «No te estabas divorciando de mí, Julian», dijo, su sonrisa ahora una mueca de depredador. «Me estabas liberando. Firmaste bajo juramento que no tenías más reclamos sobre mí o mis activos. Y mi activo prematrimonial, esa patente Prometeo, su valor acaba de dispararse». Sebastian Vale regresó al atril, con un teléfono en la mano, una expresión sombría en su rostro. «De hecho», dijo Vale, interrumpiendo, «tengo un anuncio más. A las 7:50 p.m., hace 10 minutos, la junta directiva de Thorn Global Holdings, muchos de los cuales están en esta sala», hizo un gesto hacia Roberto Abernathy, que ahora se agarraba el pecho. Celebró una votación virtual de emergencia. Dada la exposición legal catastrófica, la inminente investigación de la CTCA por defraudar a los accionistas al ocultar un activo multimillonario, y el hecho de que su proyecto central de E-Pipe+D ahora es propiedad legal de un competidor, han votado por unanimidad para destituirlo como CEO, con efecto inmediato. Se acabó. La ejecución estaba completa. Julian Thorn, un titán de la industria, un nuevo dios por derecho propio, tropezó. No era un dios, era solo un hombre que lo había perdido todo en 4 horas. «Te destruiré», se ahogó, su voz un susurro irregular. «Te veré en la corte por el resto de tu vida». «Yo...» «No, Julian, no lo harás», dijo Isabel, y su voz era casi amable, lo cual era la parte más aterradora. «Estás en bancarrota, o lo estarás». Ella miró a Chloe, cuyo rostro era una ruina de rímel corrido. «Esa encantadora cuenta offshore a la que has estado enviando dinero, Phaeton Investments, un bonito guiño a la mitología, el hijo del dios del sol que estrelló el carro de su padre». Yo elegí el nombre. Isabel había controlado la corporación fantasma todo el tiempo. Todo ese dinero que le has estado enviando a tu novia ha estado en un fideicomiso administrado por Vance Industries. Por supuesto, será devuelto a los accionistas de Thorn Global a los que se lo robaste. Chloe Stanton dejó escapar un pequeño y estrangulado sonido, el de un animal moribundo. El dinero se había ido. El hombre verde se había ido. Se puso de pie, derribando su silla, y huyó del salón, un rastro de Versace arruinado y sueños rotos. Una nota a pie de página. Isabel miró al hombre que había sido su marido. Estaba hueco,
una cáscara, un hombre hueco en un traje hueco. «Sabes, Julian», dijo en voz baja, inclinándose para una última palabra devastadora. «Tenías razón en una cosa todos esos años. El acuerdo prenupcial era irrompible». Dejó que el silencio se cerniera, una hoja suspendida. Me protegió. De ti. El silencio que siguió a la línea final y devastadora de Isabel no fue solo una falta de ruido. Fue un peso físico. Fue el sonido de toda una estructura de poder, toda una jerarquía social colapsando sobre sí misma. Julian Thorne se quedó solo en el centro de la sala, un rey en una obra de teatro que acababa de darse cuenta de que todos los demás actores habían abandonado el escenario. Era un vacío. Un hombre hueco. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La rabia lo había quemado, sin dejar nada más que cenizas. Ya no era una amenaza, era una reliquia. Él era la vieja estatua. Ella era la nueva diosa. Se giró, no con una explosión, sino con un gemido lento y agonizante. Mientras se dirigía hacia la gran salida, el hechizo se rompió. El primer sonido fue el clic silbido de una docena de cámaras del área de prensa, que la seguridad de la gala acababa de descorchar. El segundo fue la repentina y salvaje erupción de flashes. Una nueva supernova, esta iluminando su paseo de la vergüenza. «Señor Thorne, Julian, ¿es verdad? ¿Va a renunciar? ¿Qué es el proyecto Quimera?» Las preguntas llegaron como balas, pero él no pareció escucharlas. Tropezó en el escalón superior, un pequeño y patético tambaleo, antes de desaparecer en el lobby, un emperador caído tragado por el mismo mundo que había intentado gobernar. La sala, al unísono, se volvió hacia Isabel. El aire crepitó, denso con asombro, miedo y un frenético nuevo recálculo. Cada persona en ese salón, los inversores, los banqueros, los miembros de la alta sociedad, las esposas, estaba recalculando todo su universo alrededor de este nuevo punto fijo. Isabel Vance no era una acompañante, no era un trofeo. Ella era, a partir de este momento, la mujer más poderosa de la sala. Y luego Sebastian Weil, el maestro, dio su orden final. Hizo una señal a la orquesta escondida en un balcón. El silencio fue roto, no por charlas, sino por el dulce y arrollador sonido de un violín. Un vals. Strauss. Era clásico, era tradicional y, en este contexto, fue un acto de poder supremo y descarado. Sebastian Weil descendió del atril. Cruzó el vasto suelo de mármol, sus pasos el único sonido además de la música. Ignoró los cientos de cámaras de teléfono enfocadas en él. Solo tenía ojos para Isabel. Se detuvo frente a ella. No dijo una palabra. Solo sonrió, una mirada de profunda e incondicional admiración en sus ojos. Luego, con toda la oligarquía de Nueva York observando, Sebastian Weil ofreció una ligera y formal reverencia. «Señora Vance», dijo, su voz baja, pero audible en el silencio extático, extendiendo su mano. «Creo que me prometió un baile». Isabel miró su mano extendida. Ella respiró hondo. La adrenalina de la confrontación se estaba desvaneciendo, reemplazada por un sentimiento que no había reconocido en años. Claridad. El pesado diamante Graf, que se había sentido como un disfraz, ahora se sentía como una medalla de coronación. El vestido Schiaparelli no era una armadura, era su piel. Ya no era la prisionera de porcelana. Ya no era la espía invisible. Ella era, por primera vez en su vida adulta,
completamente, aterradoramente y bellamente libre. Ella puso su mano en la de él. Creo que sí, señor Vale. Él la condujo al centro del suelo, el espacio que el fantasma de Julian acababa de desocupar. Mientras la hacía girar en el vals, se inclinó, con los labios cerca de su oído. «Esa», susurró, su voz una mezcla de humor y asombro puro. Fue la demolición corporativa más hostil, elegante y absolutamente catastrófica que he presenciado. La sé que va a tener mucho trabajo. La junta directiva los convenciste en 10 minutos. Son hombres de negocios, Sebastian, susurró ella de vuelta. Simplemente les mostré el análisis de costo-beneficio. Julian se había convertido en un pasivo. Él se rió, un sonido bajo y genuino. Estoy medio enamorado de ti y medio aterrorizado de ti. Bien, respondió Isabel, mientras él la hacía girar en un gran florecimiento final. Manténlos adivinando. Es mi nuevo lema. Se detuvieron. La música se desvaneció en un silencio respetuoso. Los flashes regresaron, pero ya no eran hostiles. Eran de celebración. El reportero del NY Post ya tenía su titular. La corresponsal de Vogue ya estaba dictando la historia del vestido, los diamantes y el divorcio que redefiniría el poder en Manhattan. Isabel Vance había entrado al juzgado esa mañana como una víctima. Estaba saliendo del salón de baile como una multimillonaria, una CEO y la nueva reina indiscutible de una ciudad que había intentado destruirla. No solo se había vengado, había logrado una resurrección. Y mientras estaba de pie en el centro del suelo, con la mano de Sebastian Vale todavía en la suya, Isabel echó la cabeza hacia atrás, y por primera vez, su sonrisa no era un secreto, ni un arma, ni una máscara. Era simplemente feliz. El veredicto final. Conclusión. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero para Isabel Vance, se sirvió caliente bajo las luces cegadoras de la gala del Met, justo enfrente de todos los que alguna vez la habían menospreciado. Julian Thorne perdió su empresa, su reputación y su fortuna. Todo porque subestimó a la mujer que creía que poseía. La historia de Isabel Vance prueba una cosa. Nunca confundas el silencio de una mujer con rendición. A veces, no solo está esperando, está recargando. ¿Qué pensaste del jaque mate final de Isabel? ¿Fue justicia o fue el complot de venganza más despiadado de todos los tiempos? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si te encantan las historias de triunfos épicos y drama profundo, asegúrate de dar me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de su propio poder. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y toca la campana de notificaciones. No querrás perderte las historias que vienen a continuación.